Vamos a continuar con este video, ¿verdad? En donde ya hemos recibido los tres parámetros y hemos validado en el caso de que el checkbook no esté seleccionado, quiere decir que es un usuario común y corriente, y en caso contrario el checkbox sí está seleccionado y vamos a validar el administrador, ¿ya? De esa manera. Entonces para ello debemos crear otro package. Ustedes deben crear otro package llamado modelo, en donde debieran tener un usuario. Una clase Java llamada usuario, en donde este usuario va a representar dos elementos: administrador o un usuario común y corriente. Entonces, como los dos tienen elementos en común, que en este caso es login, ¿verdad? Fíjate, perdón, string login. En el caso del trabajo, obviamente van a tener que considerar los otros campos, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre, el apellido, la ciudad, etcétera, ¿verdad? Y posteriormente a eso, un usuario vacío, un usuario, eso, ¿verdad? Control espacio ahí, voy a insertar código getter y setter y se pincha de esa manera, ¿ya? Una vez que está listo eso, ¿verdad? Es decir, si han coincidido los elementos tanto para el usuario como para el administrador, lo que debiéramos hacer es crear el usuario user igual a new, ¿verdad? Usuario, en donde inicializamos el login y el password, ya que no hay errores, es decir, el login y el password tienen datos. Lo creamos de esa manera, ¿ya? Posteriormente, para el administrador debemos hacer lo mismo, ¿ya? Una vez que creamos el usuario, lo que vamos a hacer es crear una sesión, es decir, request.obtenemos la sesión, get session, dejamos en el ámbito de sesión con el nombre user el objeto user completo, ¿ya? De esa manera, ¿ya? Si no, ¿verdad? Acá hacemos exactamente lo mismo, es decir, podemos copiar esas dos líneas, pegarlas acá, ¿verdad? Y ahí lo que estamos haciendo, creando la misma sesión, pero para el usuario y con los datos del usuario, ¿ya? La idea es que si yo me valido como un usuario, me vaya o me redireccione a una página que sea del usuario. Entonces voy a tener que usar un request, voy a tener que retornar un mapping.finforward, por ejemplo, comillas, usuario. Es decir, ¿qué significa esto? Que aquí, si se cumple ese if, ¿verdad?, del usuario, me va a llevar a la página usuario y las demás sentencias no se van a cumplir porque ya retorné a otra página, ¿ya? Lo mismo pasa acá. Acá yo voy a hacer un return mapping, como es otra página aparte del usuario, tengo que especificar con otro nombre, ¿verdad? Por ejemplo, admin. Es decir, si yo me valido como un administrador, no se va a cumplir eso. Y si se cumple esta parte de acá, yo me voy a redireccionar, en este caso el controlador me va a redireccionar a otra página que es admin, ¿ya? Que es una página llamada administrador.jsp, etcétera. Eso, ¿dónde lo defino? Esos dos elementos los defino en el strat_config, ¿ya? En el XML, ¿ya? Y si no se cumple ese return, significa que hay errores, tan simple como eso. Entonces acá, en vez de colocar eso, vamos a poner error, en donde
la gracia o la idea es que los errores se muestran en la misma página. Entonces, si se fijan, este controlador va a recibir un login y un pass, y dependiendo de los datos voy a ir a una página usuario, voy a ir a una página administrador, o simplemente voy a visualizar los errores. Esa es la forma que ustedes debieran trabajar la primera página, pero insisto, con base de datos, ¿ya? De esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear las páginas, es decir, vamos a crear una página llamada usuario.jsp, perdón, sin la extensión, usuario, ¿ya? De esa manera. Y en el usuario lo único que vamos a colocar aquí, vamos a colocar hola, y vamos a usar el lenguaje de expresiones, ¿ya? Como hay una sesión, la sesión se llama, vamos al login action, la sesión se llama user, ¿ya? Entonces acá en el usuario.jsp con session scope user por ejemplo login. ¿Qué significa eso? Voy a colocar hola dependiendo de el usuario que se haya validado. User me debería mostrar user o admin, ¿ya? Porque esos son los nombres que tiene hasta el momento el login, ya sea del usuario o del administrador. ¿Ya? Y vamos a crear otra, ¿ya? Otra página llamada administrador, ¿ya? De esa manera, aceptar, y simplemente debemos hacer exactamente lo mismo que tiene usuario, copiar esa línea y pegarla acá en el administrador. Entonces ahí me va a mostrar el nombre o el login del administrador, en este caso es admin o user, ¿ya? Esos son los dos archivos a la cual el controlador login action me va a redireccionar, ya sea un administrador, un usuario o a la misma, al mismo index. Es por eso que el login action tiene tres return. Tiene un return para el usuario, un return para el admin y un return para el feed forward, ¿ya? De esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a explicar cómo trabaja el strut config, ¿ya? Si ustedes se van al webinf strut config, aparecen varios elementos, ¿ya? Pero el más importante que ustedes tienen que considerar es el action mapping, ¿ya? Entonces el action mapping va a aparecer con esos datos, con el login, que es en este caso login action. Si se fijan, ahí está la clase a la cual corresponde login. ¿Qué significa login? En este caso el path login significa en su página index.jsp el action login.do, es decir, esa página está relacionada con este formulario, ese controlador, ¿ya? Vamos de nuevo acá. Este de acá se creó por defecto, pero como ya eliminamos esos archivos al comienzo, eso lo pueden eliminar, ¿ya? El action path significa que, lo que habíamos explicado, el login está asociado, este controlador login action está asociado al formulario que se encuentra en index.jsp. Lo que debemos hacer acá es definir las rutas, es decir, recuerden que el login action va a retornar a tres páginas, ¿verdad? Perdón, a dos páginas diferentes, usuario, administrador o al mismo index. Y eso, ¿dónde se define? Se define acá, ¿ya? En el action. Entonces vamos a fijarnos cuáles son los nombres, porque tenemos que se definieron nombres acá. Se definió un feed forward usuario, feed forward admin y un feed forward error, ¿ya? Ojo con esos nombres. Entonces acá en strut config se posicionan sobre esa línea, y lo que tienen que agregar a esa línea, al action path, es un forward, ¿ya? En donde en el forward, ¿qué es lo que van a tener como diálogo acá? Les va a pedir un nombre,
el primer nombre que vamos a colocar aquí no importa tanto el orden, se llama usuario, y el usuario, si se cumple eso, vamos a retornar usuario, significa que se validó como un user y debiéramos redireccionar a usuario.jsp. Lo buscan acá en el browser, ¿ya? Y eso lo dejan tal cual y agregan. Entonces ahí se definió esa ruta y falta definir las otras rutas. Es decir, el otro, si no me equivoco, se llamaba admin, y voy a ir a un administrador, ¿ya? De esa manera. Dice global acá, y le voy a poner action, siempre con action, seleccionando action, ¿ya? Agrega ahí mismo, y posteriormente vamos a agregar otro forward que es el error, y el error vamos a redireccionarlo a la misma index.jsp, ¿ya? De esa manera, y tiene que estar en action. Ahí están listos los elementos, ¿ya? Entonces, si nosotros ejecutamos el proyecto, antes de ejecutarlo vamos a explicar cómo definir los errores, ¿ya? Sería acá, esto se hace con el lenguaje de expresiones. Lo vamos a hacer en el siguiente video, ¿ya? La parte de la vista, y posteriormente lo vamos a ejecutar, ¿ya? Eso ha sido todo por este video. En el siguiente video viene la vista. Ya se definieron las rutas del controlador, ¿ya? Entonces lo que falta ahora es la vista, es decir, mostrar los errores, simplemente los errores, ya que si está validado bien, significa que me va a llevar a otra página, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente video.